Están muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento en el que veas este video. Eh, este video tiene que ver con una actividad que hacemos siempre en eTradePeace, que la debe de hacer cualquier comerciante que pretenda trabajar de manera seria, ¿sí?, en el mercado Forex, y es venir a ver qué pasó en la semana, ¿sí? Venir a ver qué ocurrió en la semana, cuáles fueron las entradas, las posiciones tomadas. Y por eso quiero empezar este video con un poquito de mentalidad, ¿no? De trabajar esa parte. Yo siempre recomiendo que este ejercicio se haga o los viernes a la tarde, ya a la noche, ya cuando el mercado está cerrado, o el sábado a la mañana, ¿sí? Pero siempre hay un momento en el que el mundo financiero, por decirlo de alguna manera, por más que la economía no, pero en ese momento de pausa también nosotros tenemos que hacer una pausa y ver lo que estuvimos haciendo durante toda la semana, ¿no? Entonces, me gustaría justamente empezar a ver un poco lo que estuvimos haciendo en esta semana. Y siempre también les recomiendo tener, tener en sus computadores, en sus ordenadores, dos carpetas, una que diga operaciones ganadas y otra operaciones perdidas. Y a lo largo de la semana, por ejemplo, si fuese este el caso, colocan todas las operaciones que ganaron, ¿sí? También las que perdieron en el sentido de, o pueden hacer otra carpeta que diga posiciones no tomadas, como nos pasó a nosotros en esta semana, que lo vamos a ver ahora, que tuvimos dos. Tuvimos esta y esta, que no, en mi caso no fueron tomadas. Y bueno, con el paso del tiempo, esto si ustedes lo hacen semana tras semana, semana tras semana, mes tras mes, con el paso del tiempo, sobre todo en la carpeta que diga operaciones negativas, van a encontrar patrones repetitivos, patrones eh, que son justamente reiterativos, ¿sí? Y eso los va a ayudar obviamente a mejorar mucho su comercio. Entonces, vamos a ver un poquito cómo inició la semana. Nosotros, como siempre les digo, aquí, cuando estamos a día domingo, siempre eh, les, les- yo les comento eh, que les mando por WhatsApp, por el grupo de eTradePeace Club o por el canal de eTradePeace en Telegram. Siempre les comparto el PDF, que es el documento semanal de proyección. Y en esta semana el análisis no estuvo al 100%, pero estuvo muy alineado con lo que estuvimos analizando. Ahora, después que pase toda la semana, lo vamos a ver. Pero si vamos a ver lo que estuvo haciendo el mercado, el precio en determinado, esto fue la sesión asiática del día, digamos, del día lunes, ¿sí? Lo que para nosotros es domingo aún por la noche. Eh, y como lo pueden ver, una sesión asiática normal, en donde el precio no queda encajonado. Y después, acá viene la primera entrada que no tomamos. Si nosotros aquí nos pasamos a 5 minutos, ya teníamos... esta fue una entrada muy rápida, pero ahí ya teníamos un rompimiento claro, ¿sí?, de ese mínimo, y tuvimos que haber tomado la entrada en cuestión de menos que en minutos. Tuvimos que haber tomado la entrada en segundos, ¿sí? Entonces, eh, fue una entrada muy rápida, algunos colegas la tomaron, ¿sí? Y fue, como digo por ahí, el más 5% no tomado, ¿sí? Fue una muy buena venta, fue una muy buena entrada, fue rápida. Ahí estamos en la sesión asiática del día martes. Acá tenemos operaciones en break-even. Yo tomé un par de ventas en donde el mercado, eh,
efectivamente las ventas eran, pero no en este momento. Tomé las ventas y ni bien se me dio el 1 a 1, 1 a 2, puse en break-even pensando que el mercado iba a caer como efectivamente lo hizo, pero ahí cometí un error, ¿sí? ¿Cuál fue el error que cometí ahí? Bueno, este punto, este máximo, ¿por qué el precio vino hasta acá? Bueno, primero porque hizo una neutralización prácticamente completa o completa directamente. Ustedes pueden ver ahí que el precio neutralizó todo este impulso, ¿sí? Coincide con el 1.27. Eso en primera instancia. Después, si nosotros nos vamos al gráfico, vamos a ver que el precio también se llevó liquidez inclusive de la pasada semana, ¿sí? No se llevó toda la liquidez, porque en este caso no llegó, vamos a dejarlo bien marcadito, pero sí se llevó buena parte de la liquidez de la pasada semana. Nosotros vamos al gráfico y voy a quitar esto para no confundir. Ustedes pueden ver que fue una toma de liquidez importante. Esta no llegó a tomarla, ¿sí? No llegó a tomarla, pero acá en este caso la primera sí. Y bueno, ahí estaba la venta. Había liquidez, había confluencias con niveles Fibonacci. La venta real era en ese punto, ¿sí? Que algunos de ustedes incluso hubo un colega, creo, o dos, que la tomaron en el grupo y lo compartieron. Y obviamente ahí estaba la venta importante, ¿no? Ahí estaba la venta principal. Pero nosotros, en esta semana, estábamos buscando la compra, ¿sí? Yo por lo menos esperaba una semana alcista, por lo tanto, estaba esperando en qué momento podía ver el precio caer. Esto fue el día martes, ¿sí? El día martes ya había pasado la sesión y el día miércoles tomo dos ventas, ¿sí? En plena sesión americana. La primera con un stop loss. Vamos, perdón, disculpas. Vamos a 5 minutos para ver las entradas. Utilizo ahí niveles Fibonacci, utilizo ineficiencias. En la primera entrada me saca, pero decido tomar una reentrada porque ya había visto también rompimientos de estructura y efectivamente el precio me da esa segunda reentrada. Simplemente de esta entrada lo único que aprendo es que vendí todavía con el precio barato, ¿sí? Tendría que haber vendido bastante más caro. Pero bueno, como siempre digo, son decisiones. Yo no sabía si el precio iba a seguir subiendo o iba a seguir bajando. Muchas veces pasa de que a veces por ni siquiera esperar se nos da la primera entrada y listo. Eso, como siempre les digo, es la metodología y la gestión que cada uno quiera hacer. Pero yo en este caso cerré la posición, digamos, en lo que fue la sesión asiática y cerré con un 4%. Acá viene otro aprendizaje, ¿no? Siempre yo tengo mi información de mi propio sistema, de mi propio comercio, que siempre uno va estudiando y va tratando de perfeccionar. Y a mí siempre, o por lo menos en el último tiempo, se me viene dando de que si no cierro con la sesión, al término de la sesión americana, si no cierro esa posición, generalmente me ocurre que el mercado después en la sesión asiática se me devuelve y me saca o en break-even o en stop loss, dependiendo de dónde haya colocado mi break-even.
En este caso no se dio porque en la sesión asiática el precio incluso cayó y bueno, me podría haber dado un más 9, miren lo que es, podría haber dado un más 8 ya al día, al día miércoles y eso me hubiese permitido encarar la semana con otra espalda, ¿no? Bueno, no fue así y tan solo al finalizar el día miércoles estaba con un más 3%. Pero durante toda la semana yo estaba esperando la compra, ¿sí? Y ya desde el día martes empezamos a ver un nivel en donde el precio se podría haber detenido. Estábamos empezando a buscar esa zona de agotamiento, que como la ven, la marco ahí, y, eh, y empezábamos a ver, y ya ahí teníamos que empezar a ver si este punto, si este mínimo semanal del viernes anterior se iba a respetar. ¿Sí? Este mínimo ya era importante. Y así fue, así fue. Fue un mínimo que en la semana se respetó, por lo menos por ahora, y nosotros fuimos al día, al día jueves, en donde vimos perfectamente que la, el precio respetó la zona que nosotros habíamos marcado días anteriores y, y ese lo vimos, está en el canal de YouTube, está en los videos que hacemos de cierre de mercado y demás. Ese, esa entrada la perdimos. ¿Pero por qué la perdimos? Vamos a quedarnos un poquito con lo que hizo el precio, ¿no? Vamos en realidad a quedarnos aquí, con lo que hizo el día jueves. Hasta ahí. Nosotros el día jueves, esto se dio 6:45 de la mañana, o sea, cuando la mayoría estábamos descansando, a no ser que operes Londres. Si hubieses operado sesión de Londres, esta entrada la tomabas, pero yo opero solamente sesión americana. Entonces, qué nos ocurrió? Bueno, si nos vamos a 5 minutos y hacer el análisis de todo este movimiento, a mí nunca me dio, nunca, por más que ya desde las 7, 8 de la mañana, en lo que fue el premercado, ya se veía venir este movimiento, pero claro, como siempre les digo, es un negocio de decisiones. Yo tendría que haber decidido comprar ahí en la apertura directamente y me llevaba todo. Entonces, yo pensaba, o mejor dicho, quería buscar confirmaciones y pensé, por ejemplo, que aquí tenía una confirmación, pensé que el precio iba a venir luego de este impulso, me había generado esta liquidez, pensé que me iba a venir por esta liquidez y ahí sí, esa era mi entrada, ¿no? Mejorada, pero bueno, podría haber sido algo así, digamos, tranquilamente un 1 a 6. Pero el precio nunca me dio entrada, nunca me dio, lo conversamos también en lo que es el cierre de mercados, estuvimos todo el día, fue frustrante esto sí que fue frustrante y hubo que gestionarlo, pero el precio nunca nunca nos dio una entrada, nunca, ¿sí? Nunca retrocedió al punto tal de poder nosotros embarcarnos en la tendencia del día, ¿no? Entonces, bueno, se nos fueron unos 60, 70 puntos, que fue lo más importante de la semana. Perdón que mi garganta está muy delicada, voy a tomar un mate, voy a tomar un poquito de agua. Pero como les decía, esta fue este movimiento
para mí fue lo mejor de la semana. Ahora vamos a ver que terminamos la semana con un más 6%, que dentro de todo fue una buena semana. Pero para mí esta fue la mejor parte de la semana y no tiene nada que ver con que nos dio profits, nos dio utilidades, nos dio dinero, no, no. Pero nos dio mucho aprendizaje. Este tipo de escenario hacen trabajar mucho nuestra mentalidad. Porque lo conversábamos incluso en todas las sesiones que hacemos durante la semana, de que es frustrante, claramente, estar esperando toda la semana, incluso desde el día domingo. ¿Sí? Nosotros esperábamos desde el día domingo esa compra. La pudimos, digamos, identificar mejor el día martes, cuando se dio esa caída, y ahí empezamos a detectar que el precio iba a frenarse en esta zona. Y efectivamente lo respetó. Claro, la entrada, como digo, se dio en un horario en el que no operamos. Y como siempre les digo, en su plan de trading, para aquellos que son intradía, tienen que colocar siempre de qué hora a qué hora comercializan. ¿Sí? En este caso era una entrada que no podíamos tomar. Aunque a veces, por supuesto, hay excepciones. Yo creo que si me hubiese levantado temprano, esta entrada la tomaba por la certeza con la que venía siguiendo el precio y viendo su estructura durante toda la semana. Así que bueno, se nos dio eso, ¿sí? Y bueno, no dejó dinero, pero dejó un aprendizaje de lo que es la disciplina, de lo que es la mentalidad, de lo que es realmente manejar el estrés y la frustración, porque, insisto, esta operación, cuando uno la trabaja tanto y se escapa, una cosa fue esta que la vimos en el día. Yo esta no la imagino, no la visualicé con tanto tiempo de antelación. Esta entrada, la primera, la visualicé el mismo día, el mismo lunes en la sesión, y fue muy rápida. Ahora, esta sí, esta compra ya la había visualizado porque teníamos toda la estructura de la semana. Entonces, eso es frustrante, y cuando yo les digo que este es un negocio de mentalidad, bueno, acá está el ejemplo. ¿Sí? Acá está el ejemplo, y por ahí hay mucha gente que le fue mal este día simplemente o por estar comprando digamos, eh, caro, y el precio se le saltaban los stop loss en los retrocesos, ¿sí? O simplemente no entraron. Yo elegí no entrar, ¿sí? Y al día viernes llegaba solamente con este rendimiento. Llegaba con este rendimiento del más 3 y un más 3 que realmente no me, no me satisfacía, porque no provenía esa utilidad de, digamos, de los mejores, de los trades con mejores calidad, ¿no? El mejor trade de la semana no lo pude tomar. Entonces, eh, llegamos al día viernes tratando bueno, de ver un poquito qué iba a ser el precio. Cuando yo detecto, sobre todo aquí, en esta zona, eh, que si bien me toma liquidez, pero una vez que el precio descuenta, sale con mucha fuerza al alza, y de hecho si vamos a 30 minutos, vamos a ver una gran vela envolvente. Bueno, ahí tomo la decisión de que el precio, sobre todo viendo que hay liquidez tanto arriba como abajo, ¿sí? Porque acá teníamos toda la zona OT, bueno, la neutralización completa de toda esta liquidez, por supuesto. Pero ahí yo tomo la decisión, obviamente en temporalidades menores, de, de la compra. De hecho, perdón, me confundí de vela. La envolvente era esta. ¿Sí? Cuando veo esa vela en 30 minutos, yo ya estaba obviamente en la sesión, estaba al frente del mercado, eran las 7:30, ¿sí? Nueva York, en mi caso son 8:30. Esa compra, ¿sí? Decido tomarla porque ya advierto que el precio, aparte venía con la experiencia del día anterior también, que el precio no me iba a dar. Entonces empecé a pensar
que el precio se iba a ir a mitigar esa ineficiencia, esta zona, digamos, ¿sí? Cuando el precio mitiga esa zona, veo que después vuelve a subir, pero se empieza a frenar, ¿sí? Ven que no hay impulsos tan claros. Ahí estamos en 15 minutos. Ya una vez que al momento de haber ingresado ya la llevo break-even porque era una entrada de riesgo y, eh, y después la cierro rápidamente, ¿sí? Con ese 3% y listo. Esto fue al principio de la sesión, después toda la sesión transcurrió y la verdad que no ocurrió mucho más, ¿sí? Pasó toda la sesión ahí. O sea que bueno, tuvimos esa entrada que la pudimos ver está en YouTube, pueden ver el antes, pueden ver el después, digamos, la sala en vivo del USD CAD y después el cierre de mercado. Y bueno, esta fue nuestra semana, insisto, una semana difícil, una semana que si ustedes ven, yo les comentaba, miren lo que es la mecha, ¿no? Miren lo que ha sido la mecha. Esta es la vela semanal, más o menos al ver la estructura. Y si vamos efectivamente a limpiar, vamos a limpiar primero el gráfico, ya para dejar pronto el análisis para la próxima semana. Vamos a dejar solamente las posiciones tomadas, pero vamos a limpiar todo. Saco esto. En sí ya está todo tomado, así que y hay registro, así que puedo limpiar completamente el gráfico. Les decía, cuando nosotros ahora vayamos a ver lo que ha sido la semana, vamos a encontrar una vela muy similar a esta, pero muy similar a esta. Vamos al gráfico semanal, ¿sí? Y miren lo que es la vela de esta semana, ¿sí? Muy parecida a como en 15 minutos yo ya se las estaba presentando. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Bueno, que lo que tuvimos es una semana. Esta información que nos da la vela semanal para mí es importante, ¿sí? Porque quiere decir que cuando durante buena parte de la semana, ¿sí? El precio, vamos a ver si lo puedo hacer un poco más claro. Después de la apertura del precio, el precio estuvo bajando, ¿sí? Nos hizo ese máximo semanal, que es este. Perdón. Nos hizo, a ver, ese máximo semanal, que es ese. Después el precio se sigue desarrollando. Ahí tenemos ya martes, miércoles, jueves, sobre todo martes, miércoles, ¿no? El precio cae, nos hace el mínimo semanal, ¿sí? Nos hace el mínimo semanal y después, durante el resto de la parte final de la semana, sube, ¿sí? Hasta cerrarnos, inclusive apenas, pero bueno, es un cierre por encima de la apertura semanal, ¿sí? La apertura semanal, miren dónde está. La apertura semanal está aquí y el cierre semanal está por encima. Ese es el cuerpo justamente de la vela. Entonces, la información que nos da esta vela semanal tenemos que ponerla en contexto, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Es una vela alcista.
¿sí? Con muy poca mecha en la parte superior y mucha mecha en la parte inferior. Quiere decir que los compradores estuvieron haciendo fuerza y fueron los que predominaron en la semana. Entonces, si yo pongo esta vela semanal, por ejemplo, en un contexto diario, ¿sí? Ya me inclino a pensar que la próxima semana podríamos estar buscando justamente lo que venimos viendo semana tras semana, que es la formación de ese patrón, de esa W. Eso quedará para la próxima semana y para la proyección semanal. Pero bueno, esa es la información que, por ejemplo, podemos obtener de la vela semanal. Así que, por el momento, tenemos que estar viendo qué va a hacer el mercado, pero esto ha sido, digamos, dentro de todo ha sido una buena semana. No podemos decir que fue una mala semana de comercio, en absoluto, no lo fue. Simplemente, bueno, como ustedes pueden ver, ¿no? Creo que fue más el tiempo que pasó en rango que otra cosa, ¿no? Creo que el precio prácticamente no se movió. Aquí generó un falso rompimiento, porque estamos en media hora, pero si yo me voy, no sé, a día, seguramente eso es una mecha. El precio simplemente tomó liquidez. Entonces, a lo que yo voy es que el precio sigue enrangado, pero claramente veo señales de que nos vamos al alza. Vamos a ver. Tenemos que volver a analizar, esto lo vamos a hacer después el día domingo. Tenemos que ver qué proyectamos para la próxima semana, pero bueno, ya tenemos la información de que el precio estuvo acumulando, ¿sí? Acumuló mucho, amenazó con un rompimiento falso, que esto simplemente es muy rápido, toma de liquidez. Acá sí hubo un rompimiento más claro, pero claro, por eso el multi-time frame, ¿no? Aquí realmente no hubo un cierre de vela, un cierre de un cuerpo, ¿no? Un cierre de vela por debajo, sino que en el mismo día se metió para adentro y volvió a estar plenamente enrangado y desde la base también se nos fue. Entonces, la semana siguiente, ¿qué podría pasar? Y bueno, podríamos seguir dentro de esta acumulación o ver si efectivamente salimos de ese rango. El escenario que veo menos probable por ahora, insisto, hay que volver a analizar, es que el precio siga cayendo. Por ahora, ¿sí? Así que bueno, colegas, esto ha sido todo por hoy. Este ha sido el resumen semanal. Ahora viene el fin de semana. Aprovechen a desconectar, aprovechen a trabajar en otros aspectos de ustedes, ¿sí? Aprovechen a trabajar con su mentalidad, a disfrutar de sus seres queridos, a disfrutar de momentos que valen, como siempre digo, mucho más que lo que nos pueda dar el mercado, ¿no? Así que es parte también de cambiar el aire, de reenergizarnos, de trabajar nuestra mente, porque tenemos que tener siempre una mente en calma, una mente limpia, para venir a estos escenarios que son tan complejos. Recuerden que están en una actividad de altísimo rendimiento y si no están al 100 es mejor que no estén, o me incluyo, si no estamos al 100 es mejor que no estemos. Les mando un gran abrazo y nos vemos la próxima semana.